Bueno, profesora, hablaba este video sobre qué era el conocimiento y los problemas que hay sobre este conocimiento, en el cual pues hay dos personajes importantes para el conocimiento que se pueda pues comenzar, que es el sujeto y el objeto. Entre esta dualidad del sujeto y el objeto es donde el sujeto pues posee la conciencia, la razón, y eso hace que se pueda aproximar al objeto, a conocerlo. Y a este proceso, a este acto se le llama acto cognoscitivo, en el cual, pues bueno, el sujeto, es decir, la persona, tiene esa capacidad de asimilar, de aprehensión y de comprensión sobre el objeto y pasa de ser un objeto individual como tal a ser un objeto ya conocido, en el cual, pues, donde es ahí donde inicia el conocimiento, ¿no? Que es la aprehensión consciente de un objeto, en el cual, pues, bueno, hay varias consideraciones en el que mencionaban que es, pues, diferentes corrientes filosóficas, en el cual, pues, era la posibilidad del conocimiento, en el cual dogmatismo, pues, es donde se afirma que sí es posible el conocimiento como tal, donde es ese, donde se encuentra o donde se puede conocer al objeto sobre el sujeto. El escepticismo es donde niega toda esta posibilidad en el conocimiento, donde el sujeto pues no puede aprender, no puede conocer al objeto. Pero ahora sigo o le doy la oportunidad a la otra compañera, ya que pues van diferentes varias corrientes filosóficas. Muy bien, muchas gracias. Nada Sí, más, la última, después del dogmatismo dijiste escepticismo. es correcto, donde niega la posibilidad del conocimiento, es decir, donde el sujeto pues no puede aprender al objeto. Gracias. Continuamos, Nevi, muchas gracias. Buenos días, profesora, gracias. Sí, también nos hablaba que la segunda era consideración, que la segunda considerada está representada por 3 escuelas y tiene que ver con el origen del conocimiento. La primera que es el racionalismo, que fue propuesta por filósofos entre los siglos XVII y XVIII como Descartes y Spinoza. Esta escuela plantea que la razón es la única fuente del conocimiento y la segunda figura es el empirismo, que representada por Berkeley y plantea que la experiencia por medio de los sentidos es la fuente del conocimiento. La tercera escuela aparece como criticismo y trata de conciliar los dos anteriores. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El criticismo. ¿Qué? ¿Y cómo los concilian él? Surge en el siglo XVIII por Immanuel Kant, quien toma los elementos de la razón y el empirismo para formular su propuesta. Ok. Continuamos. Sí, también nos dice que en tercera instancia está el valor del conocimiento y ahí figuran dos posibilidades. La primera que es el universalismo, propuesta por Platón, ¿Sí? quien plantea que el conocimiento es universal y que es válido todo el espacio y todo el tiempo, haciendo una asimilación entre estos conocimientos. Ok. También nos habla del relativismo planteado por los sofistas. ¿Sí? Dice que el conocimiento está sujeto a unas situaciones espacios temporales, por tanto,
no se puede considerar universal. Y finalmente tenemos al idealismo, que está propuesto por Platón, donde el conocimiento está en el sujeto y en el materialismo. Ok. Muy bien. Bueno, como lo mencionaron, muchas gracias, Nevi y Lupita. Todos, no crean que no les hago caso, nada más que ellos fueron los que hablaron. El conocimiento es la acción de hacer consciente las cosas, de saber que conocemos. Dentro de los estilos de aprendizaje que viene siendo nuestra materia, tenemos que tener claridad sobre esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención de aprender? ¿Para qué vamos a aprender? Bueno, nosotros podríamos tomar arbitrariamente cualquier cosa, nombrarla y adjudicarles características. Sin embargo, cada quien lo podría hacer a su manera. Sin embargo, en el momento que se intenta unificar la forma en que yo voy a adquirir ese conocimiento, tengo que tener conciencia, tengo que saber de qué manera lo voy a hacer. Tengo que tener claridad en esta dualidad. Voy a hacer un poquitito porque estoy trabajando hacia allá. Entonces ahí. El ser humano, el hombre, que viene siendo el sujeto va a ser quien hace el estudio del objeto, que es lo que le interesa. Nos basamos en la naturaleza del ser humano, que es la capacidad de razonar las cosas y saber, conciencia es esto, saber qué es lo que sé y cómo sé que lo sé. ¿Y cómo se da este proceso para conocer? Como lo mencioné, es un acto cognoscitivo. Como ustedes bien recuerdan, es una palabra que ya manejan completamente. La cognición es conocer como conozco. La relación entre el sujeto y el objeto tiene que ver con el interés, con saber qué es de este objeto. Puede ser una acción, puede ser algo material, algo vivo, muerto, y el objeto es lo que yo quiero saber. Puede ser incluso un tópico, puede ser el estudio de la mente, puede ser el estudio del amor, que no sabemos si existe o no existe, únicamente sabemos que se llama amor, que alguien lo denominó así, ese es el objeto. Pueden ser cosas animadas, inanimadas, vivas, muertas, cualquier tipo de acción o un sustantivo, y tenemos que tener una relación o un interés en saber qué es y cómo lo aprendí y por qué lo aprendo y para qué lo aprendo. El conocimiento tiene que ver con la acción, como lo mencionaron, es aprehensión y comprensión. Nosotros decimos dentro de los estilos de aprendizaje que vamos a aprender. Cuando yo tengo la capacidad de sujetar, de tomarlo, de hacer mío este objeto, por ejemplo, si yo veo esto existe. Lo tomo en cuenta yo o no, lo tenga en mi mano o no. Cuando yo lo hago y lo tomo,
es por algo. Si yo tengo esto y lo tomo y sé qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, entonces en ese momento estoy tomando, es decir, estoy conociendo lo que quiero conocer. La conciencia y la razón tienen que ver con esta aprehensión, hacerlo bien. Yo voy a imaginar que cualquier tipo de objeto, algo que no conozco, lo veo. Si yo no lo tomo y no intento saber para qué es, cómo funciona, de qué me sirve, de qué material está compuesto, entonces es un objeto simple y sencillamente existe. Cada vez que vamos a intentar aprender, tengo que tomarlo, comprender qué es, para qué es, cómo es, y en ese momento, cuando yo lo tengo en mis manos, ahora sí lo puedo usar. Si solamente lo veo como algo que está puesto, no existe prácticamente. Pero yo decía que cuando hacemos consciente lo inconsciente, en ese momento sabemos que lo tenemos. Esto que les explico del objeto es solamente un ejemplo. Si yo, o sea, yo quiero escribir en el pizarrón y veo el objeto, los plumones sobre el escritorio, ¿qué ocurre? Pues ahí están, existen, pero mientras yo no lo tome, mientras yo no lo agarre, mientras yo no lo aprenda, lo haga mío, no lo puedo usar. Aunque lo vea. El conocimiento es así. Tengo que saber que sí existe, tengo que saber, dependiendo de mi área, si yo fuera, no sé, químico, y tuviera yo que recargar este plumón, tengo que saber qué es el elemento que tiene dentro, cómo se llama la tinta, para qué me sirve, cómo lo uso. Y en este momento voy a poder tener este acto positivo, y entonces ahora sí lo sujeto y lo uso. Como lo dice, el sujeto es un ser moldeable y no todos van a pensar igual. El objeto sí, el objeto es lo mismo. Solamente varía para qué lo voy a usar. Ahorita recordé la cámara que tenemos aquí y tiene puesto una liga que es para sujetar la parte superior y la parte inferior. Esta liga no sería para eso, sin embargo fue usada para eso, porque cumple una función. En este momento vemos que el objeto liga tiene una función o una característica importante, que es su elasticidad. Yo voy a usar esa elasticidad con un fin diferente. O tal vez igual, porque es para sujetar, para apretar algo. Algunos lo usan para otro tipo de cosas, ¿no? Esta elasticidad. Entonces, el sujeto es el que hace la versión consciente. ¿Qué voy a investigar? El uso, las características, las cosas existen, no me cabe la menor duda. Pero el sujeto es el que decide qué toma de esto. ¿Qué es lo que va a tomar? Dice, el objeto es la versión consciente, es decir, yo voy a analizar. Yo, por ejemplo, esto, ¿qué me interesa de esto? ¿Para qué sirve nada más? Para escribir, yo sé que debe decir una palabra que diga, para pizarrón. Para pizarrón, y que se pueda borrar. Es lo único que me interesa. Que sea, no sé de qué está compuesta la tinta, no me interesa tampoco. Solamente sé que es el que puedo usar sobre la pizarra y que no lo va a dejar permanentemente. En esa medida, yo tomo esto, conozco esa característica y uso esa característica. Existen varias formas de aprender, como lo mencionaban sus compañeros y compañeras, vistas desde diferentes enfoques filosóficos. Cada uno lo tuvo y va analizando dependiendo del espacio y el tiempo, según algunos de ellos. El dogmatismo
dice que sí podemos aprender del objeto sobre el sujeto. O sea, no importa el interés del sujeto, únicamente el objeto siempre va a ser el mismo. Y esta parte, si ustedes lo ven, siempre es real. Yo en muchas ocasiones les pregunto, ¿para qué enseñamos matemáticas? ¿Para qué enseñamos español? ¿Para qué enseñamos inglés? ¿Para qué enseñamos estas cosas? Es eso. Existen las cosas, yo no sé en qué momento, ya que lo tenga sujeto, lo puedas usar. ¿Por qué? Porque vas avanzando. Mucha gente nos preguntamos para qué sirve la historia. Hasta que nos damos cuenta que reflexionar acerca de las acciones que tuvieron una consecuencia y de cómo se empezaron a originar, le damos relevancia a este. De ahí en fuera, todos serían ceremonias de los días lunes donde aprendemos qué características tienen nuestros héroes patrios. Entonces, el dogmatismo dice que sí es posible el aprendizaje del objeto sobre el sujeto. O sea, no importa. Yo puedo aprender todo de esto. ¿Qué figura tiene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está constituido? ¿Quiénes lo usan? ¿Dónde se usa? ¿Cuándo fue inventado? Puedo conocer muchas cosas. ¿De qué me va a servir? Bueno, eso ya va a depender del sujeto, pero el objeto siempre va a ser el mismo. El objeto siempre va a ser el mismo. ¿Cómo lo usamos? Por eso es que nos enseñan todas las características de todo. ¿Ustedes para qué van a enseñar una materia? Yo tengo que revisar de qué me va a servir, cómo va a servir. Pero yo tengo que enseñar todas las características de esto. Todos llevamos química. ¿Quién usa química actualmente? Todos, de alguna manera. Cuando leemos una fórmula, cuando tenemos la capacidad de recordar una abreviatura, cuando sabemos qué son los átomos, cuando sabemos qué es un neutrón. Cuando sabemos todo esto, estamos usando este conocimiento para entender otras cosas. Y ese es el conocimiento que, según el dogmatismo, sí es posible aprender todas las características del objeto sobre el sujeto. El escepticismo dice que no se puede aprender del objeto, que siempre va a depender del interés del sujeto. Si a mí me interesa cuál es su color, con que yo vea el color, y como les decía, que yo vea y diga, ah, es para pizarrón con estas características, ¿va? Y entonces, el escepticismo, perdón, el dogmatismo me dice que sí es posible aprender del objeto, el escepticismo me dice que no se puede aprender del objeto, que depende de los intereses personales. El racionalismo vuelve a apoyar esta parte del conocimiento. El racionalismo, que es la razón, para qué, por qué, cómo, y esta capacidad de análisis que tenemos. El empirismo dice que, si se dan cuenta, todo tiene que ver con nuestra materia. El empirismo me dice que tengo que experimentar. No sé si recuerden, los modelos educativos van evolucionando y van cambiando dependiendo de los tiempos, de las características de las personas que viven ahí y de los objetivos de enseñanza. Yo les había comentado que la educación fue creada para de alguna manera enseñar y unificar, homologar los conocimientos para que todos entremos en la sociedad y sepamos exactamente lo mismo y actuemos de la misma manera. Porque cuando estaba la crianza a cargo solamente de las familias, cada quien tenía una forma de pensar, dependiendo de la experiencia, y le daba importancia o no a las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado mucho, no? Por ejemplo, quienes viven cerca de los mares, algunos les dan mucha importancia, a otros no les dan importancia, dependiendo porque lo tienen en la mano. No alcanzan a apreciar. Ese es un ejemplo de lo que viene siendo el empirismo, que a partir de la experiencia de los sentidos, de lo que yo percibo, es lo único que aprendo. No me interesa aprender otra cosa. Si no lo vivo, si no lo siento, si no lo evidencio para qué sirve, es más, se me olvida. No lo aprendo, no lo hago mío. Ese es el empirismo. Tiene que ser a través de la experiencia. El criticismo, que me comentan que
esta combinación de ambos es el empirismo y el racionalismo. A través de cómo pienso, voy a entender cómo funcionan las cosas, para qué sirven, para qué me sirven, por qué no me sirven y cuál es el objeto de este aprendizaje, de que yo lo tome. Cuando los alumnos tienen claridad, ¿para qué voy a aprender? ¿Por qué voy a aprender? Es más fácil aprender. En las instituciones educativas, los jóvenes, ¿por qué empiezan a aprender, jóvenes? ¿Por qué empieza este conocimiento? ¿De qué les sirve a los niños entrar y aprender? Andrea, ¿de qué les sirve a los niños pequeños aprender? Hola, Andrea Yamilet. Adelante, Lupita, por favor. Gracias. Yo, profesora, considero que es para que tengan las herramientas suficientes para poderlas contextualizar en su día a día. Por ejemplo, ¿para qué me sirven las multiplicaciones? Si de alguna manera en su tiempo anterior era mecanizado, ¿no? Pero ahora entendemos el por qué. Por ejemplo, como una suma iterada, yo puedo llegar a una multiplicación sin necesidad de mecanizar, que también lo puedo poner en la tiendita, ¿no? Por ejemplo, si compro los dulces de 2 pesos cada uno, entonces ya puedo emplear esas herramientas que yo ya aprendí dentro de la primaria. Sin embargo, ¿para qué empiezan a aprender los niños? O sea, ese es el objetivo y ya luego me voy a dar cuenta, ¿no? A través de la experiencia me voy a dar cuenta porque lo estoy aprendiendo, porque ya lo interioricé y ya logré entenderlo así. Pero al principio, ¿por qué los niños pequeños empiezan a intentar tener este conocimiento? Ahí no ha llegado la ¿Explorar, razón. profesora? ¿Cómo? ¿Solo por explorar, por conocer? Solo por explorar o conocer. Sí, el niño es curioso por naturaleza y empieza así su curiosidad. Pero dentro de las instituciones educativas también tiene un objetivo diferente. Socializar con los demás. No saben que están socializando. Llegan, juegan, exploran, como dicen. Es parte del empirismo, de la experiencia. Y luego, poco a poco, lo empiezan a hacer consciente, que lo que están aprendiendo les sirve para cuando van al parque, cuando van a hacer otra cosa. Pero ¿por qué ustedes consideran que un niño empieza a aprender? Eso va haciendo, Recordemos, los niños entran a la edad de 3 años en jardín de niños. Por eso ha ido modificándose también toda la educación. Antes se entraba a los 6 años cuando ya era necesario. Actualmente las necesidades sociales, por eso el aprendizaje y todos los modelos tienen a evolucionar dependiendo de los tiempos. Anteriormente, los niños cuando entraban a la escuela, el interés era, a los 3 años los niños, el personaje principal para los niños son sus progenitores. Su progenitor del sexo contrario, que le aplaude, lo festeja, le festeja todos sus logros, todo lo que logra hacer. El niño, a través de la experiencia, lo que quiere es provocar la atención, porque es una sensación agradable. El niño no lo hace con la intención de aprender a leer y luego a sumar y luego ir a comprar y de socializar. No, el niño lo hace porque desde el padre, de la madre, hay una necesidad de sentirse a gusto con ellos. Entonces, el empirismo es a través de la experiencia de los sentidos. ¿Por qué voy a aprender y para qué voy a aprender? No, al niño no le interesa saber para qué es esto ni cómo se llama. Lo que le interesa es llamar la atención. Es el empirismo. ¿Para qué? ¿Cómo voy a aprender? A través de mi experiencia. Posteriormente, comienza el racionalismo. El criticismo es esto, es esta combinación de estar consciente por qué quiero aprender, para qué quiero aprender y qué sensaciones me provocan. Yo voy sobre mis necesidades. El ser humano necesita conocer y hacer para pertenecer. Entonces, esta parte es, por eso se dice que la combinación
es el relativismo y racionalismo. El relativismo me dice que todo depende del tiempo, o sea, recordamos, por ejemplo, que ayer nos dice que existen diferentes estadios que el ser humano va teniendo la posibilidad de entender y comprender ciertas cosas gracias a que ya tiene la capacidad de interiorizar este conocimiento. El relativismo me dice que son espacio-tiempo atemporales, es decir, depende de mis necesidades como ser humano y de las necesidades sociales lo que yo tengo que aprender. Al principio los niños sí entran a socializar porque es el único método de aprendizaje, la socialización, el intercambiar palabras y conocimientos, lo mismo que yo sé con otras personas y empezar a saber cómo me voy a relacionar. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, antes existían, por ejemplo, muchas escuelas donde, o los mismos padres, solamente llevaban a los niños, a los niños varones a la escuela. A las niñas no importaba que aprendieran o no. Al principio solamente iban los ricos, porque eran los únicos que tenían, o estaban considerados con la capacidad de entender las cosas. Y no tenían los medios, la gente pobre, para poder estar en los medios educativos. El relativismo tiene que ver con el espacio-tiempo del sujeto, no solamente los objetos. ¿Alguien sabe cómo aprendían anteriormente? ¿Cómo eran? No había papel de la manera en que ahora se produce. O sea, si había, antes no había para nada esto. Encontramos jeroglíficos en las cuevas donde se plasmaban las cosas. Pero ya que estaban en la escuela, uno de los primeros métodos de aprendizaje no eran unas libretas como las que actualmente conocemos, menos unas tabletas. Ahí está el relativismo. Anteriormente eran unas pequeñas pizarras, como los pizarrones de antes que se escribían con gis. Entonces el niño escribía todo lo que necesitaba, lo tenía que estudiar, que memorizar y tenía que borrar eso para seguir aprendiendo. Esta pizarra era completamente borrable, tenían que cuidar mucho sus apuntes y era lo que llevaban para poder hacerlo. ¿A qué me refiero? Que cada vez que va evolucionando el ser humano, empieza a conocer, va comprendiendo de qué manera tiene que evolucionar. No solamente estas herramientas, sino el mismo conocimiento. Antes, por ejemplo, se llevaba el manual de Carreño de las buenas costumbres. Y dice uno, está padre, ¿no? Pero las buenas costumbres y maneras era de qué lado iba el caballo, de qué lado iba la dama. Y dice uno actualmente, bueno, ese conocimiento en ese momento, para el momento histórico que estaban viviendo, donde mucha gente no entendía qué era la buena educación, que eran las buenas maneras, les servía perfecto. Posteriormente dejó de ser funcional. Y así encontramos diferentes conocimientos que cada vez son menos necesarios, ¿no? Sin embargo, no dejan de ser importantes para saber de qué manera hemos evolucionado, qué ha sido lo importante. Igual para nosotros como docentes, qué ha sido lo importante enseñar. Actualmente el modelo, por ejemplo, vamos al museo, imagina y dice, toca, juega y aprende, porque se dieron cuenta que los niños tienen que llevar a cabo el empirismo para entender cómo es lo que pasa y saber que sí existen las cosas y cómo existen. Y cosas que ni siquiera se preguntaban, pero que al conocerlas causan curiosidad y aumentan conocimiento. Entonces, en esta parte del relativismo todo tiene que ver con un espacio, es atemporal, nos va a servir el conocimiento siempre, pero también depende de las necesidades del mismo espacio, del mismo tiempo. Por eso existen los analfabetas funcionales, es decir, los que solamente su conocimiento les sirve dentro de donde se desarrolla, de donde se emplea, y no les sirve para la vida diaria. Lo ideal es que nos sirva para la vida diaria porque ya lo aprendimos, porque ya lo hicimos nuestro. Y por último, el idealismo de Platón dice que podemos crear
lo que nosotros creemos que pasa. Y aquí en el idealismo de Platón, el sujeto tiene que ver con el materialismo. Lo tangible, lo que es, pero también es como lo que dice, se me fue, cogito ergo sum, primero pienso, luego existo. O si existo es porque pienso. Es esta relación entre lo que no podemos ver, pero al pensarlo, el hombre tiene la capacidad de crearlo. Y ya fue creado antes porque si no, no lo hubiese pensado el hombre. Es un círculo que responde a las necesidades del ser. Ese es el problema del conocimiento. El problema del conocimiento es darnos cuenta que existen las cosas como existen y para qué existen y para qué le va a servir estilos de aprendizaje, darnos cuenta qué características tiene el sujeto, qué necesidades del objeto y cuándo sí lo puede aprender y cómo lo debe de aprender para que lo haga suyo, para que este sujeto pueda actuar sobre el objeto, modificarlo, moldearlo según sus propias necesidades. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El conocimiento es una de las preguntas más complejas que existen, ¿eh? El conocimiento desde la filosofía, eso no fue filosofía, eso fue nada más verlo como el conocimiento. ¿Ya no hay preguntas, jóvenes? Ok. Ernesto, por favor, ¿me puedes decir sobre qué nos habla la teoría del conocimiento desde la filosofía? Sí. Bueno, primero dice que el conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto. El sujeto conoce al objeto. Es el proceso gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. Igual habla del dogmatismo como la corriente filosófica basada en creencias y, bueno, no aceptan cuestionamientos de otras personas. El escepticismo duda o desconfía de la verdad, en especial de la afirmación que, pues, bueno, la creen la mayoría. El criticismo es un sistema del pensamiento que plantea el estudio de las bases del conocimiento como requisito para cualquier reflexión filosófica. Es ideada por el filósofo Immanuel Kant y fija límites al conocimiento real. ¿Ahí o más? Continúa. Ok. Empirismo. Confía en las experiencias humanas. Todo conocimiento es producto de la experiencia. Racionalismo. Afirma la supremacía de la razón sobre la experiencia. La razón genera el saber. Idealismo. Fundamenta sus doctrinas en la preponderancia de las ideas como el principio del ser y del conocer. Los objetos no existen si no son concebidos por una mente que esté consciente de ellos. Realismo. Forma de ver las cosas tal como son en realidad. Tendencia a ver las cosas tal cual son en realidad. Ok. Muchas gracias. Nevi, por favor. Y también nos habló de los personajes y las aportaciones que cada uno de estos tuvieron. Nos hablaba de Sócrates, de que nació en Atenas en el año 470, que fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como en la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres de los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Uno de los aportes valiosos a la psicología fue el conocimiento y estudio de la ética y la moral como factor predominante en el comportamiento.
Ok, muchas gracias, Nelly. Gracias por tu aportación. ¿Se dan cuenta todos los personajes que mencionaron a los compañeros son parte de lo que vimos en lo que viene siendo conocimiento como conocimiento puro? Es decir, es la reflexión y el análisis del ser humano prácticamente sobre sí mismo y sobre sus acciones. Por lo regular, la filosofía habla de cosas no siempre tangibles, es decir, no ve a los objetos como simples cosas materiales que tienen una composición, características y una utilidad en sí, tienen un deber ser, o para qué existen, o de qué manera. Para la filosofía, el existir es la relación del sujeto-objeto. Ni está aislado el sujeto, ni está aislado el objeto. Por lo regular, la filosofía busca esta relación donde el ser humano es gracias a esta relación. Gracias a que yo tengo la capacidad de aprender, de conocer, es que ambos existimos. Hay un libro que se llama Camellos en el Jardín. Es un cuento donde nos hace pensar acerca de la realidad y del relativismo de la realidad con el idealismo, que es lo que queremos ser. En este libro, Camellos en el Jardín, se postula una teoría que nos dice qué es la realidad. ¿Alguien de ustedes ha soñado, jóvenes? Edith, ¿alguna vez has soñado? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez has soñado algo tan interesante que parece que lo estabas viviendo y a veces o quieres despertar porque era horrible o quieres seguir durmiendo porque era sensacional, hermoso lo que sentías? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Sí, ambos, como que muy real y a la vez como muy fantasioso. Pero cuando estás en el sueño, ¿qué sientes? ¿Es real o no? Ya cuando entra el análisis dices, ay, qué fantasioso volaba, y yo, qué padre, ¿cómo voy a volar? Bueno, dentro del sueño lo siento muy real, así como que sí, puedo, o sea, todo es real, sí lo vivo, pero ya al recordar lo analizo y es algo imposible que pudiera pasar. De eso se trata precisamente, de ese análisis es lo que intentan hacer la filosofía del conocimiento, ¿no? De conocer qué es lo que está pasando. Ahora, ahí mismo, por favor, respóndeme. En alguna ocasión, viviendo aquí lo que vivimos el día a día, viviendo el día a día, ¿te has preguntado, ¿cómo puede estar pasándome esto? No es cierto, no lo puedo creer. ¿Te ha pasado alguna ocasión? Sí, Ok. Precisamente esto es el conocimiento de la filosofía. Hay una duda, se llaman dudas razonables. Vivimos en los sueños. Este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo de este libro, donde nos plantea cuándo vivimos en la realidad y cuándo es un idealismo. ¿Cuándo, por qué y para qué funciona? ¿Existe conocimiento real o solamente es parte de nuestra imaginación o de nuestra percepción? La filosofía se encarga precisamente de todo este análisis y intenta conocer el por qué el ser humano tiene la capacidad de pensar así.
para qué y cómo piensa. Por eso les decía que parte de lo que viene siendo el conocimiento dentro de la filosofía tiene que ver con intentar explicar cosas que ocurren o no ocurren. Dentro de este libro de Camellos en el Jardín, plantea la posibilidad, ¿qué es realidad? ¿Lo que soñamos? ¿O esto que decimos estar viviendo es el sueño? Que a veces decimos, no, parece que estoy soñando. Vemos un paisaje y decimos, es hermoso, parece que no existe. Y de repente es este análisis de interiorizar qué es lo que pasa, qué es la realidad. Porque a mí me sirve así, quiere decir que es así. Yo casi siempre al principio, cuando empiezo a trabajar con ustedes en alguna materia, les hago la comparación de qué es el amor, qué es la madre. Dependiendo de cada experiencia del ser humano, le vamos atribuyendo características. Nos vamos dando cuenta de que sí existe o no existe, o por qué existe. Vamos unificando y homologando dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, el conocimiento desde la filosofía es esta, la capacidad que se tiene que desarrollar del ser humano para poder relacionar las cosas a partir de lo que es, no solo del deber ser, es del ser con el objeto, de lo que sí se es con el objeto. Por eso es que se tienen que revisar, escudriñar cada una de las características, le sirva a uno o no le sirva. Simple y sencillamente es el saber, el conocer que existen para que en algún momento se pueda usar o se pueda ampliar. El conocimiento filosófico es este diálogo interno, diálogo externo que el ser humano puede tener sobre conceptos, no necesariamente, o sea, no es el objeto, sino la relación, esta relación objeto-sujeto, esa es el conocimiento filosófico. Dependiendo de esta relación, la forma en que conozco, que racionalizo, que interiorizo y que uso para poder sujetar y usar este aprendizaje. Sí queda claro cómo es el conocimiento filosófico y a qué se refiere. No se va a referir a las características, las tiene que saber para darse cuenta de la relación del sujeto con el objeto. El conocimiento es las características de esto. La filosofía estudia la relación que existe entre ambos. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, los dejo que vayan a comer algo y continuamos la próxima semana. Ya no hay preguntas, jóvenes, tan clara quedó la explicación de algo tan complejísimo. Y luego vamos, la próxima semana hablamos sobre el conocimiento desde la psicología. Ya como pueden ustedes ver, tenemos semana 1, foro. El conocimiento desde la filosofía se puede considerar relativo. ¿Por qué? Gracias, chicos. Esa sería la pregunta de foro. Ya está en la semana 1 indicada. Foro. Profesora, ¿podría Gracias. repetirlo, por favor? ¿Perdón? ¿Lo podría repetir, por favor? La filosofía, Ajá. vista desde el conocimiento, se puede considerar relativa. Ok, gracias. Gracias. Bueno, chicos, los veo en unos minutos. Pueden Gracias, levantar, profesora. al baño. Gracias, hasta los veo. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias.